Entonces, primero que todo vamos a ubicarnos en qué parte del régimen de la velocidad estamos nosotros para hacer este análisis de la sustentación. Los flujos se dividen flujos sin viscosidad y flujos con viscosidad, en flujos incompresibles y flujos compresibles. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que se genera sobre la superficie debido al movimiento de un fluido y evita el movimiento cortante. El movimiento cortante se opone al esfuerzo cortante, que es un esfuerzo tangencial que ocurre sobre la superficie generada por esa viscosidad. Entonces, nosotros aquí nos vamos a ubicar en condiciones ideales en un flujo sin viscosidad. Vamos a considerarlo como un flujo incompresible, significa que la densidad es constante y estamos asumiendo velocidades inferiores a 200 nudos. El otro es el flujo compresible, este afecta la parte sónica, la velocidad del sonido. Y aquí viene lo que es el régimen de la velocidad del sonido. La velocidad del sonido únicamente cambia con el cambio de la temperatura del aire y es un indicador del grado de compresibilidad. Esta fue una de las preguntas. Es cierto, la velocidad local del sonido únicamente depende de la temperatura. Y eso es lo que les hablaba ahorita a las personas que vuelan jet. Muchas veces cuando uno pasa el crossover altitude, que es cuando pasa la velocidad de TAS o velocidad indicada o equivalent EAS a Mach, uno muchas veces ve personas utilizando el vertical speed. Ese es un error muy común y creo que es de los errores, es debido al desconocimiento de los fundamentos en la parte aerodinámica de los fluidos. Cuando uno cruza el crossover altitude, uno siempre vuela Mach, simplemente vuela Mach, así. Ahora, teniendo este campo aquí, voy a salir un momento a compartirles acá. Para poder entrar a hablar sobre la pelota de golf y la pelota de ping-pong, es importante tener claridad en qué es la capa límite. La capa límite que se genera sobre el perfil, sobre una superficie que está inmersa en un fluido. Entonces, ¿qué es el significado? ¿Cuál es el significado de la capa límite? Cuando nosotros tenemos un fluido, ¿sí?, que está fluyendo en este caso, es importante hacer una aclaración aquí. Cuando nosotros hablamos de aerodinámica, estamos hablando del estudio del aire en movimiento. Si nosotros hablamos de gases, se llama gasodinámica. Si nosotros hablamos de fluidos, es mecánica de fluidos, ¿ya? O hidrodinámica. Entonces es importante, nosotros en el estudio de la aerodinámica únicamente nos enfocamos en lo que es el aire como tal. El aire está fluyendo de esta manera, ¿sí? Entonces, sobre una superficie, en este caso, pongamos esta superficie que tenemos aquí, el aire, en su punto de contacto con la superficie, la velocidad del flujo, estamos hablando de unas distancias micras, es cero, en todos estos puntos es cero, pero la velocidad del flujo se va incrementando a medida que él se va alejando de la superficie, hasta alcanzar la velocidad del flujo libre en esta parte. El espesor de esto, que está aquí, desde donde la velocidad es cero sobre la superficie, hasta el punto exterior donde la velocidad alcanza la velocidad del flujo de aire libre, se llama capa límite. Y esta capa límite es muy importante, ¿por qué? Porque me define dos tipos de fluidos. Uno que es el flujo laminar, que es un flujo ordenado, y el otro que es un flujo turbulento, que es un flujo caótico. Ahora, dependiendo de la aplicación que yo le vaya a dar a ese tipo de flujos, es lo que yo voy a obtener. Vamos al caso de la pelota de golf. Si yo me voy al caso de la pelota de golf, la pregunta es, ¿cuál de las dos es más eficiente? ¿Es más eficiente la pelota de golf? Quien juegue golf o quien haya visto una pelota de golf, la haya tenido en sus manos, tiene un aditamento aerodinámico muy avanzado. Y esto fue en el siglo XVII cuando un físico llamado D'Alembert, que creó la paradoja de D'Alembert, fue quien descubrió esto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las condiciones ideales, no hay viscosidad, pero la separación del flujo se genera aquí, en la pelota de golf, se genera aquí, generando todo este campo de acá
resistencia. Entonces el avance a la pelota no es efectivo, ¿ya? Entonces, ¿qué se generan con las bolitas, con los huequitos en las bolas de golf, las pelotas de golf? Se crea un flujo turbulento, un flujo turbulento. Toda esta parte es flujo turbulento. Lo que yo hago es generar turbulencia. Genero turbulencia, ¿para qué? Para demorar el desprendimiento de la resistencia, de la capa de turbulencia. Yo lo demoro, entonces eso me genera mayor eficiencia en la pelota de golf. Voy a volver nuevamente acá. Ahora, como les había comentado anteriormente, la división del flujo aerodinámico dependerá de la velocidad del fluido. Nosotros tenemos esta parte donde los flujos se dividen. Si el flujo es menor a Mach 1, ¿sí? Menor a 1, el flujo se considera como subsónico. Si el flujo es igual a 1, el flujo se considera como sónico, y si es mayor a 1, el flujo se considera supersónico. Hay algunos autores que consideran un flujo que se llama transónico, que está entre 0.8 y 1.2. ¿Listo? Más tarde hablaremos un poquito sobre esto. La ecuación de la velocidad del sonido es esta que está aquí. ¿Sí? A es la velocidad local del sonido, lambda y R, lambda es el calor específico y R es la constante de gas libre. Y T es la temperatura absoluta. Aquí es importante, esta ecuación no funciona ni con grados Fahrenheit ni con grados centígrados, utiliza únicamente grados absolutos que son Kelvin o Rankine. Si ustedes ven la ecuación, la única variable que tiene afectación directa sobre la velocidad del sonido, sobre la velocidad local del sonido, es la temperatura. Ese es uno de los factores más importantes para las personas que vuelan jet. La temperatura es el único factor que afecta la velocidad del sonido. No es la presión, no es la densidad, es únicamente la temperatura. Ahora, cuando nosotros volamos número Mach, cuando se cruza el crossover altitud, las condiciones de compresibilidad afectan ya la velocidad y son otros factores lo que están afectando. Se vuela lo que es número Mach. ¿Sí? Cuando nosotros volamos número Mach, ¿qué es el número Mach? Es la relación que existe entre la velocidad verdadera y el número local del sonido. Entonces podemos ver, si la velocidad local del sonido disminuye, el número Mach aumenta. Si la velocidad local del sonido aumenta, el número Mach disminuye, porque es una relación que es inversamente proporcional. ¿Cuál es la velocidad del sonido a nivel del mar? 661 nudos o 340 metros por segundo. A medida que nosotros vamos ascendiendo, vamos viendo el comportamiento del sonido, de la velocidad del sonido. Aquí tenemos una tabla que presenta cómo es el comportamiento de la velocidad del sonido. Tenemos en la parte inferior de la tabla condiciones ideales, 15 grados de centígrados, ¿sí? A medida que nosotros vamos ascendiendo hasta 36.000 pies, que es la tropopausa, aquí, este es el comportamiento de la velocidad del sonido. Luego, en la estratosfera se mantiene constante. Esa es la forma en que se comporta la velocidad del sonido.